Romanos capítulo 3. Verso 21. Si usted ya tiene Romanos 3:21, recuerde, se los recordaba y también les exhortaba imperiosamente, nuevamente se los digo, por favor, usted está exponiéndose a la predicación de las Escrituras, pero usted no debe confiar en el predicador ciegamente, usted debe exponerse a las Escrituras junto con el predicador, y usted debe ir junto con el predicador en las Escrituras allí, verso a verso, palabra a palabra, buscando el significado junto con el predicador, evaluando incluso al predicador. Eso es un deber suyo, si se le está predicando o no la palabra de Dios. Por favor, y mientras más usted esté familiarizado con el texto, mejor. Romanos capítulo 3, verso 21. Dice así las Escrituras: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos a leer hasta allí nada más. Padre, realmente necesitamos tu auxilio y por eso vamos a ti, Señor. Señor, ministranos, Señor, háblanos, porque delante de ti estamos y de parte tuya debo ministrar a tu pueblo, también a mi corazón. Señor, concédenos que esto ocurra. Concédenos que tu palabra sea predicada, pero también escuchada, y que todos aquí salgamos bendecidos por ella. Pero que más que todo ello, tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Amén. En Cristo te lo pedimos. Hermanos, hasta aquí tenemos un panorama muy oscuro. Pablo se ha esforzado para mostrarnos la oscuridad de nuestro corazón. Pablo se ha esforzado para que miremos a nosotros mismos y a nuestro alrededor y quedemos espantados del pecado que hay en nosotros. Después de darnos algunos destellos de luz en los primeros versos de esta carta, hablándonos del Evangelio de Cristo, del Evangelio de Dios, hablándonos en el capítulo 1, versos 16 y 17, de que no se avergonzaba del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación, y que el justo por la fe vivirá. Hermanos, después de esto, Pablo se esforzó para mostrarle a los romanos, pero también a toda la iglesia suya. El Señor sabía muy bien que esta carta iba a ser conocida a través de los tiempos por niños, adultos y ancianos, adultos mayores, de toda raza, de toda nación.
de que el ser humano está destituido de la gloria de Dios, de que el ser humano por sus pecados habita en total oscuridad. Hermanos, el ambiente es muy oscuro a partir del versículo 18 del primer capítulo de esta carta, y nosotros vemos cómo en el capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, la ira de Dios se comienza a manifestar desde el cielo contra toda impiedad de los hombres, y cómo todos los inconversos no creyentes, todos los no creyentes están expuestos con maldades horribles. Pero a partir del capítulo 2 se comienza a atacar a aquellos que son religiosos y que juzgan a otros como muy malos, y se les dice: ustedes son tan malos como ellos. Y se hace más visible a partir del verso 17 del capítulo 2, y espero que usted esté ahí conmigo en el capítulo 2, verso 17, ya mostrando que los judíos son parte de esos religiosos que están condenados también, están bajo la ira, porque no es un verdadero circunciso el que lo es en la carne, sino el que está circuncidado en el corazón, que es una obra del Espíritu de Dios, y que ellos no obedecen la ley y por lo tanto también están bajo la ira de Dios. Y esto sigue acusando a los judíos hasta el capítulo 3, verso 8. Pero por si fuera poco, Pablo toma a los creyentes que le estaban escuchando, y a partir del versículo 9 del capítulo 3 le dice: ¿y ustedes piensan, o nosotros pensamos, que somos mejores que esos? ¿Nosotros somos mejores que los impíos? ¿Nosotros somos mejores que los judíos? Nosotros no somos mejores, porque no hay bueno ni tan siquiera uno. No hay quien busque a Dios y no hay quien entienda. Los versos 19 y 20 dicen: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie obedece la ley perfecta, completa. Nadie. Y así es como hay que obedecerla, porque la ley de Dios es perfecta y no se puede cumplir a medias y tú pensar y exigir alguna recompensa por ello, ni obedeciéndola perfectamente hay que premiarte por nada. Si se te premia es porque Dios quiere. Entonces tenemos el panorama bien negro. Pablo dice al final del versículo 20: porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Lo único que hace la ley cuando tú te expones delante de ella es mostrarte cuán malo eres, cuán separado de Dios estás, cuán negro es tu corazón, cuán necesitado de un Salvador estás, cuán necesitado de que alguien te salve de esa condición. En esa condición está. Y en ese panorama tan negro aparece una palabrita que llena de luz donde había grandes tinieblas. Dice el verso 21: pero ahora. Pero ahora. Y ese pero viene para cambiar toda la negrura del contexto hasta aquí. Así de negro es el hombre, así de perdido está el hombre, pero ahora. Ese pero hace toda la diferencia y Pablo comienza a hablarnos de la justicia de Dios. Y es bajo el título La justicia de Dios, no la justicia del hombre. Ya está probado que el hombre no puede justificarse por sí mismo. Ya está probado que el hombre es malo, no busca a Dios, no hace el bien. Y ahora
Pablo nos viene a dar un notición. Alguien dijo muy acertadamente que el Evangelio es una buena noticia que debe estar precedida de una mala noticia. Pablo se tomó más de un capítulo para demostrarnos que muy malas noticias hay para el ser humano en sentido general. Pero ahora comienza con un pero. Y va a hablarnos no de la justicia que nosotros podemos lograr por nuestra propia cuenta, sino de la justicia de Dios que se ha manifestado. Y de esa justicia nos habla en estos versos que nosotros leímos y que ahora vamos a adentrarnos, a estudiarlos y a predicarlos. Primero vamos a ver la manifestación o revelación completa, el estallido completo, la revelación completa, la muestra de par a par de la justicia de Dios, la muestra o revelación completa de la justicia de Dios. Y de esto lo vamos a ver en los primeros 3 versos, o sea, los versos 21, 22 y 23. Dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y fíjense cómo dice, una justicia que no es nueva, es testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, lo primero que vemos allí, que Pablo resalta de esa, y hablando de la revelación o manifestación de esa justicia, es el tiempo. El tiempo, ahora. Pablo dice en el primer siglo, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, aparte de la ley, se ha revelado, se ha mostrado completamente, es la palabra que allí se pone, la justicia de Dios se ha manifestado. Ahora, ese ahora, por supuesto, que Pablo estaba pensando, no en el mismo momento que él lo estaba diciendo, sino que él le estaba hablando de Jesucristo. Él estaba hablando de la revelación del mediador. Él estaba hablando de, en este momento, que ya Cristo ha venido y se ha mostrado a nosotros, se ha mostrado o se ha revelado la justicia de Dios. Y Pablo habla de un ahora como de un cumplimiento, de algo que estaba por suceder, pues él habla también de que en otros tiempos se estaba testificando de esta justicia. Y dice ahora, como diciendo, ahora en la consumación de los tiempos, es el mismo idioma que él habla con los Gálatas. Cuando está hablando con los Gálatas acerca de la justificación, él les dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y hermanos, fíjense la frase, el cumplimiento del tiempo. Esto denota que ya había todo un plan. Y que en el plan habían momentos específicos por cumplirse y que se cumplieron, en este caso, en Cristo Jesús. Esto fue, en el tiempo señalado, Cristo nació. Y ese es el tiempo en que Pablo dice, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjense que es ahora, pero prometido desde la misma caída del hombre, como por ejemplo. Cristo se ha manifestado ahora, pero sin embargo fue prometido ¿desde cuándo? En Génesis capítulo 3, versículo 15, nosotros sabemos que ya allí, inmediatamente que cayó el hombre, se le prometió que vendría un Salvador, que de la simiente de la mujer iba a salir alguien que le iba a escachar la cabeza a Satanás. Fíjense que dice ahora, pero esto ha sido decretado desde la eternidad. Hermano, la manifestación de la justicia de Dios tuvo un tiempo de revelación, pero nosotros sabemos que ha sido decretada esa justicia de Dios desde antes de la fundación del mundo. El Salmo 110, nosotros lo hemos citado otras veces, como una conversación trinitaria, donde podemos ver allí, en cierta manera, un pacto concebido entre las personas de la Trinidad. David, por supuesto, inspirado por el Espíritu, y en esas inspiraciones que sobresalen en relación a otras inspiraciones,
Uno cuando lee un libro histórico, uno está viendo que alguien está narrando una historia. Y quizás, y de hecho estaba inspirado por Dios cuando estaba narrando esa historia. Pero sin embargo, la mayoría de las veces estaba narrando una historia que él había visto o que le habían dicho bien de cerca lo que había sucedido. Pero aquí tenemos una inspiración de las que son poco frecuentes o que son más difíciles para nosotros imaginar. Es, pues, imagínense, David está escribiendo el Salmo 110 y dice: Jehová dijo a mi Señor. ¿Cómo es eso? Jehová dijo a mi Señor, Salmo 110:1, siéntate a mi diestra, y nosotros sabemos quién es el que está sentado a la diestra. Siéntate a mi diestra, algo que no había ocurrido supuestamente, o en ese tiempo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová, sigue diciendo el verso 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, indudablemente hay una conversación trinitaria aquí. Al menos vemos muy claro, porque no tenemos tiempo para explicar nada más, el Padre y el Hijo en una conversación aquí. El Padre prometiéndole cosas al Hijo, concibiéndose el pacto de gracia, allí el fundamento del pacto de gracia. Y nosotros sabemos que aquí lo que Pablo está diciendo, que se ha manifestado, se ha revelado la justicia de Dios, no nos está diciendo otra cosa, se ha manifestado bien, claramente, cómo se ha concebido el pacto de gracia para bien de nosotros. Es lo que Pablo les está diciendo. En este tiempo se ha manifestado, pero ha sido concebido desde la eternidad. Es lo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Así Pablo le dice a los efesios. Cuando Pablo le escribe a los efesios, está no solo pensando en la manifestación de la justicia de Dios ahora, sino en todo el plan redentor. Cuando él le dice, escribiendo en la introducción de su carta, en esa porción que nosotros nos conocemos muy bien, bendito, dice Pablo a los cristianos en Éfeso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Algo planificado de antemano, planeado de antemano, pero manifestado en el tiempo. Ahora se ha manifestado, ahora se ha revelado esa justicia de Dios que antes no veíamos bien, no veíamos con mucha claridad, pero ahora la podemos ver con claridad en Cristo Jesús. Ahora, pero testificada por la ley y los profetas, dice él. Dice el verso 21, mírelo allí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, y por los profetas. Esa justicia de Dios de la que yo les voy a hablar, es algo que ya la ley y los profetas han testificado de ella. No es algo nuevo. Ahora se ha revelado, pero en la ley y en los profetas, en otras palabras, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver esa justicia de Dios que viene mostrándose. No es algo nuevo de lo que yo les estoy hablando, es algo que realmente podemos ver a la luz de todo el Antiguo Testamento. Hermanos, basta, como ya les dije, cuando Dios le prometió a Adán que iba a haber un Salvador que no dependía del hombre. Dependía de que iban a nacer de una mujer. Y eso Dios lo prometió. Escuche, Dios prometió que iba a nacer alguien de la mujer, que iba a hacer algo por el hombre. Pero Abraham le dijo, de tu simiente va a salir alguien que será rey, pero además que va a ser de bendición para todas las naciones.
A Israel, por medio de Moisés, Dios le amplió esa visión. Y de la misma manera, por medio de David, del rey David. Hermanos, nosotros en los profetas podemos ver declaraciones como esta. En los profetas podemos ver declaraciones como esta y muchas más, pero solo por el tiempo. En Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pero ¿cómo que por la fe? Pablo ahora va a decir que la justicia de Dios es por medio de la fe. Pero Pablo está diciendo, no es una cosa nueva, ya los profetas habían hablado de ello. El justo por la fe vivirá. Abraham fue justificado por fe. Y todos los hombres en el pasado también. Pero de esto nos está enseñando el apóstol Pablo. Fíjense cómo dice el texto: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Hermano, esto no quiere decir que la justicia de Dios está en contra de la ley. Porque de hecho, si usted mira el verso 31 de nuestra historia, o sea, de nuestro pasaje, en el verso 31, último verso de este pasaje, dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, cuando está diciendo Pablo aquí, aparte de la ley se está manifestando la justicia de Dios, no quiere decir que esa justicia de Dios está en contra de la ley, ni que va a enseñar una cosa contraria a la ley, sino que es aparte de, independiente de la ley, pero que no contradice la ley. No depende de la obediencia de la ley, o no depende de las obras de la ley. Esta justicia de Dios es solo por fe. Esa justicia, solo por gracia y solo por Cristo. Miren cómo se revela esta justicia, porque ya en su nombre hay revelación. Es la justicia de Dios. De Dios. Hermano, notemos que no se denomina o justicia del hombre, o una justicia de Dios y del hombre, sino solo justicia de Dios. Únicamente es Dios el justo aquí. Quizás nos está diciendo aquí con el nombre lo que después nos va a decir categóricamente, nos va a afirmar en el verso 26. Dice que a fin de que en este tiempo su justicia se revele, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Esa justicia es de Dios, no es de nadie más. Él es el justo y Él es el que justifica. ¿Quién es el justo? Dios. ¿Quién es el que justifica? Dios. Esa justicia, ¿cómo debe llamarse? La justicia de Dios. Y hermano, es interesantísimo. Si usted mira en el texto, ayer hablando con mi familia, le decía a mi familia, ¿qué título le pudiéramos poner a esta porción del texto? A veces mi familia me ayuda en esto. Pero no, simplemente a veces lo hago por examen nada más, o para instruirnos, ¿no? Y después de hablar de algunos títulos, yo dije, no tengo otra opción, tengo que ponerle a esta porción de las Escrituras, a algunos les gustaría llamarle la justificación, a otros qué sé yo, de cuántas maneras. Pero es que, hermano, si usted mira conmigo cuántas veces aquí se habla de la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así dice otra vez, pero si venimos un poquitico más abajo, en el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Y para qué? Constantemente ahí está hablando de la manifestación de la justicia y en qué consiste la justicia de Dios. Ahora vamos a ver, habiendo visto la manifestación de la justicia, la manifestación completa de la justicia, vamos a ver un segundo punto de nuestra predicación. Vamos a ver la causa, la esencia y el instrumento de la justicia de Dios.
La causa de la justicia de Dios, de dónde emana esa justicia de Dios, de dónde sale, la esencia misma de la justicia de Dios y el instrumento o el medio de la justicia de Dios. Y aunque en el título estamos usando un orden, vamos a la hora de explicarlo, vamos a usar otro orden. O sea, nosotros mencionamos la causa, la esencia y el instrumento de la justicia de Dios, pero realmente en el texto aparece primero el elemento, después la esencia y por último, después la causa y por último la esencia. Así que vamos a ver primero el instrumento. ¿Cuál es el instrumento o el medio por el cual nos llega la justicia de Dios? Dice el verso 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el medio? Por medio de la fe. Así, clarito, está en nuestro texto, el instrumento por el que nos llega la justicia de Dios, por el cual es ministrado la justicia de Dios, es por medio de la fe. Hermano, debemos ver a la fe como una herramienta, como un utensilio por medio del cual se recibe la justicia de Dios o la justificación en este caso. Voy a ponerles un ejemplo. No soy muy bueno poniendo este tipo de ejemplos y a veces no son muy convenientes los ejemplos, pero a veces sí ayudan. Como por ejemplo, usted se sienta a comer y casi siempre, pues hay un plato de comida y algunos, los más guajiros, usan una cuchara para llevarse la comida a la boca y los más refinados usan tenedor. Disculpe si le dije guajiro, porque usted usa cuchara, pero bueno, a veces es así. El asunto es que usted usa un medio para llevarse la comida a la boca. Y ese medio es útil, y ese medio es importante, pero, y en este caso, en el caso de la comida no es absolutamente necesario, pero en el caso de la justificación sí es necesario, absolutamente necesario. Pero tiene su lugar. Nadie terminó de comer y dice, gracias Señor por este tenedor por el cual me pude llevar la comida a la boca. O nadie va a comenzar a comer y para dar gracias a Dios comienza diciendo, gracias Señor por este tenedor por el cual me puedo llevar la comida a la boca. Todo el mundo dice, gracias Señor por estos alimentos, ¿verdad? Que tú has provisto. No damos gracias por el tenedor. Porque el tenedor solo es el medio por el cual nos llevamos la comida a la boca. Sin embargo, hoy hay muchas personas que exaltan sobre medida el medio o el instrumento o la fe, en este caso. Porque estamos hablando ya no del medio de llevarnos la comida a la boca, sino del medio o el instrumento o la herramienta por el cual se nos ministra la justicia de Dios o la justificación. Hermano, la fe debe ser tomada como un medio totalmente distinto de las obras. Totalmente distinto. Porque a veces uno de los problemas que nosotros tenemos con el tenedor o una de las cosas que nosotros tenemos problemas con la fe es que nosotros pensamos que la fe es tan necesaria, es tan importante que es como una obra. Y ahí nos comparamos con el vecino. Bueno, mira, a mí al vecino se les predicó el evangelio, pero yo creí y el vecino no. Y entonces le atribuimos a la fe un mérito, porque fíjense, la única diferencia fue entre el vecino y yo fue que yo creí, y él no, entonces yo soy mejor que él. Pero tenemos que tener cuidado porque la fe no es una obra. Para nada, no lleva ningún mérito. Pero además, les quiero recordar, es un don de Dios también. Si tú la tuviste, fue porque Dios te la dio. Pero, aún tú teniéndola, tú tienes que saber que ella en sí no es
nada sino, o sea, no hace nada, lo que hace es confiar. Descansar en aquel que sí obra. Hermano, miremos el contraste. Pablo, para que nosotros tengamos una buena apreciación de la fe, nosotros tenemos que ver bien a las Escrituras, cómo mira la fe las Escrituras. Miren el contraste que hace Pablo. Le sugiero mirar desde el verso 20 hasta el verso 22, que nos está ocupando. Fíjense, en el verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, nadie va a ser justificado por hacer obras. Porque por medio de la ley lo único que hace es conocer el pecado que hay en ti, el conocimiento del pecado. Dice, pero ahora, o sea, contrario a la ley, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios y testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Usted nota el contraste? Pablo está contrastando las obras con la fe. Te está diciendo, la fe no tiene nada que ver con las obras. Nada que ver. No es una obra la fe. Es contraria. Por las obras nadie es justificado, por la fe sí eres justificado. Ese contraste es marcado aquí. Al final de nuestro pasaje, con mayor énfasis es contrastado, es decir que concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La fe no es una obra. No es la fe en sí misma. Tampoco. Usted no hace nada con un tenedor solamente si no tiene comida. No es la fe en sí misma. A veces no me gusta usar los ejemplos precisamente porque después me quedo conectado con el ejemplo. Y no se pueden usar los ejemplos en todos los contextos. Y en todos los contextos no va a ser igual el ejemplo. Y a veces cogemos el ejemplo como lo fundamental y no la verdad. El ejemplo que testifica o que habla o que tipifica la verdad, a veces nosotros queremos proyectarlo para allá y no, es la verdad la que puede ser ilustrada con algunos ejemplos. Y a veces los ejemplos encajan, pero a veces no encajan. Y por eso es lo peligroso. Pero en este caso, un tenedor en sí mismo no te va a alimentar. Lo mismo podemos decir que la fe en sí misma no ayuda. Usted sale por ahí y dice, y va a escuchar mucho, lo importante es tener fe. Sí, claro, mijo, sí, la fe es muy importante. ¿Lo importante es la fe? ¿O es el objeto de la fe? El objeto de la fe. Jesucristo es importante en este caso. Que es la esencia. Para no hablar de la causa, que vamos a hablar después. Pero la esencia es lo importante. No encontré un ejemplo mejor. Voy a poner el que pone Sugel en su sermón sobre este pasaje. Sugel pone el ejemplo de alguien que tiene fe que va a llegar, como por ejemplo a nado desde aquí a Miami. Usted tiene fe que va a llegar a nado, usted va a salir. Y otra persona que no tiene mucha fe en los aviones, se monta en un avión directo a Miami. ¿Quién tiene más probabilidad de llegar a Miami aunque no tenga fe o aunque tenga fe? El que tiene más fe es el que está a nado. Él tiene tremenda fe que a nado va a llegar. Pero nosotros sabemos que las probabilidades van a ser muy escasas de que llegue. Aunque tenga mucha fe. Pero ese dice, pero lo importante es la fe. No, lo importante no es la fe, es el objeto. Hay quien no tiene mucha fe en el avión, pero se monta. Él dice, bueno, todo el mundo está montando, yo no le tengo mucha confianza, pero sin mucha confianza va a llegar porque tiene por lo menos mucha más probabilidad de llegar. Pues es algo que sí está diseñado para llegar. Hermano, usted puede tener muchísima fe en usted mismo. Usted puede tener muchísima fe en un sistema político. Usted puede tener muchísima fe en un familiar en el extranjero. Usted puede tener muchísima fe en su propio talento. Usted puede tener muchísima fe en muchas cosas. En un Dios creado a tu manera. Pero si usted no tiene fe en Cristo Jesús y en su obra expiatoria en la cruz,
si usted no confía plenamente y solamente en que el sacrificio que Él hizo por usted es válido delante de Dios y lo único aceptado delante de Dios, usted no tiene, esa fe no le sirve de nada. Esa no es la fe de aquí, que aquí se habla. Es por medio de la fe en Cristo Jesús. Es esa fe. Es una fe que descansa y confía en la muerte sustitutoria de Cristo a su favor. El versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa es la fe. Fe en su sangre o en su muerte para manifestar su justicia. Esa es la fe. Este instrumento o herramienta, recuerden que estamos hablando del medio, el instrumento, la herramienta, es el único medio para recibir la justicia de Dios. El único medio. No hay otro, no es fe más un poquito de obra. Es fe solamente. Y fíjense como dice, para todos los hombres. Hey, los niños, para ustedes también, las niñas, para ustedes, para todo tipo de hombre. Adultos, inteligentes, brutos, refinados o guajiros. Para todos los hombres, judíos o gentiles, religiosos o no religiosos, adolescentes, para todos, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hermanos, fíjense, no es para todos los que creen y obran. Uno dice, pero no hay que obrar también, no hay que hacer alguna cosa para ser salvo. No, creer solamente. Creer solamente. Nada que tú hagas te justificará delante de Dios. Lo único que te justificará delante de Dios, Dios ha declarado, te declara justo. Si tú confías plenamente en su promesa, en su pacto, en su mediador, el que pagó por ti, en su fiador. Solo la confianza plena en la obra perfecta y completa de Dios por ti. Solo eso. Dios lo va a poner. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios lo hizo todo por ti? ¿Tú crees que yo lo hice? ¿Que mi hijo murió por ti? ¿Tú crees que el sacrificio de Él por ti en la cruz es completo y perfecto? ¿Tú crees que tú no te puedes salvar? Te declaro justo. Te declaro justo. No confías en ninguna de tus obras, en ninguno de tus buenas obras, ¿verdad? No confías en eso. No, para nada. Confío solamente que solo Cristo pudiera salvarme. Amén. Solo su obra es aceptada por ti, Dios, porque Él sí es perfecto. Él sí lo hizo perfecto. Y Él sí era sin pecado, y Él es el verdadero Cordero de Dios que quita y que puede quitar mis pecados. Te declaro justo. Te declaro justo. Miremos que todos están por las obras y ante la ley destituidos de la gloria de Dios, dice. Destituidos. Miren, Dios no nos puede dar ningún mérito cuando mira nuestras obras. Estamos destituidos de su gloria. Él no nos va a glorificar, no nos va a dar méritos, no nos va a dar ningún premio por ninguna obra. Todos hemos errado en el blanco, todos hemos andado perdidamente. Y Él sí nos conoce bien. Él sí nos conoce bien. Yo les exhorto a algunos que les encanta leer que vayan y lean el comentario de Lutero a este pasaje. Es excelente cómo Lutero mira el corazón aún de los creyentes.
Dicen, aún los creyentes cuando están haciendo buenas obras, están pensando en la bendición que Dios derrama sobre ellos en esas buenas obras, en esas buenas acciones. La conciencia cuán tranquila y gozosa está en esas acciones, pero no está pensando en la gloria de Dios, a veces en su propio bienestar. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, tenemos que confiar solamente en las promesas y obras de Dios para ser salvos. Pero vamos a ver ahora la causa de esta justicia de Dios. ¿De dónde proviene? ¿Dónde se origina esta justicia de Dios? ¿De dónde emana? ¿Cuál es el origen o el principio de esta justicia de Dios? Es porque es que nosotros somos tan lindos para Dios. Pero ¿y por qué no hizo lo mismo con los ángeles? ¿De dónde emana esta justicia de Dios para bien de nosotros? Hermanos, el origen, el principio de esta justificación lo vemos en las palabras gratuitamente por su gracia, verso 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hay como una redundancia ahí, ¿verdad? Gratuitamente, eso es sin costo, por su gracia, sin costo, regalo. Somos siendo justificados gratuitamente por su gracia. El origen o principio de la justificación es la gracia de Dios. El origen de la justificación, de declarar a muchos justos y de revelarse esta justicia de Dios, el origen es la gracia de Dios. Dios quiso mostrar, revelar su gracia. Dios quiso mostrar sus regalos a los hombres, Él le plugo hacerlo. Miren, no encuentro mejor manera de explicar la gracia de Dios en la justificación que citando nuestra confesión de fe. En el capítulo del pacto, su primer párrafo dice así, escuche, y si tiene la confesión puede abrirla y leerla junto conmigo, pero dice así, el primer párrafo del capítulo del pacto, dice, la distancia entre Dios y la criatura, aunque nosotros creemos que somos casi Dios, pero la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales, nosotros, le deben obediencia a su creador, pues nosotros le debemos obediencia. Nosotros no, algunos por ahí dicen, tú tienes que ir a la iglesia todos los domingos, ¿verdad? Tú no puedes mentir, nos dicen algunos, porque tú eres cristiano. No. Tú también tienes que ir a la iglesia. Tú no debes mentir. Tú debes amar a tu prójimo, porque tú eres una criatura. Tú debes amar a Dios con todo el corazón, fuerza y alma. Tú tienes que guardar el día del Señor. Seas o no cristiano, porque tú eres una criatura. Tú debes honrar al Creador. Debemos hacerlo. Ahora, nota esta parte, porque esta es la parte importante aquí. No solo lo que ya he hablado. La distancia es tal y tan grande que cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, simplemente, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida. Escuchen bien esto. Estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido, en este caso, expresar en forma de pacto. Ahora, déjenme explicarle un momentico esto. Lo que están diciendo los autores de nuestra confesión de fe es que la distancia entre el Creador y nosotros, las criaturas, es tal que aunque nosotros le debemos obediencia a Él como Creador, nunca podríamos haber logrado la recompensa de la vida. A ver, si tú le debes obediencia al Creador, cuando tú haces todo lo que el Creador te pida, ¿Él te tiene que recompensar? No.
Si tú haces lo que tú tienes que hacer, eres un siervo inútil. Jesús nos enseñó eso. O sea, Dios te dice, ámame con todo el corazón, fuerza y alma. Y nosotros lo hacemos. Suponemos, vamos a suponer que lo hacemos. Yo pregunto, ¿tiene que Dios premiarnos por eso? No, eso es lo que tenemos que hacer. Yo hago, déjeme hacerlo así para ver si usted, nuevamente otro ejemplo. Yo hago un ventilador y le hago que eche fresco. Lo hago para que eche fresco. Y comienza a echar fresco. Oh, tengo que premiar ese ventilador. ¿Por qué? Él hizo lo que está haciendo, lo que tiene que hacer. Y yo me beneficio de eso. No, pero yo tengo que premiarlo, ¿no? A veces nosotros pensamos que Dios está ahí para premiarnos a nosotros. Ese es tu corazón pecaminoso que se sienta en un trono y piensa que es Dios. Yo hice tal cosa, seguro Dios me premia. No. Dios no te tiene que premiar nada. No, pero yo he orado, tú no sabes cómo yo he orado por eso. Mucho ayuno y oración. Dios no te tiene que premiar, tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero de hecho, el ayuno y la oración es pedirle a Dios que te conceda, si Él quiere. Eso no es que Él está obligado ahora a premiarte por eso. Pero todo lo que pueda hacer el hombre, eso no iba a hacer, o no, por eso se merecía una recompensa. Si Dios recompensa la obediencia es porque Él voluntariamente lo quiere hacer. Voluntariamente. Y por eso vemos gracia en el pacto de obra, porque en el pacto de obra había un árbol de la vida. Y el árbol de la vida, del árbol de la vida, el hombre podía disfrutar si obedecía. Ahí vimos mucha gracia, porque Dios no tenía que premiarlo con vida eterna. Él debía obedecer a Dios y punto. Sin embargo, Dios puso un árbol de la vida también para recompensa. Bueno, el hombre, nosotros sabemos qué fue lo que decidió e hizo, y hoy, hasta hoy nos lamentamos, pero gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús. No puede el ser humano lograr recompensa de la vida, a no ser que Dios quiera voluntariamente tener esa condescendencia. Y bendito sea Dios, Él lo hizo. Él lo hizo en el pacto de gracia. Él lo hizo. Pero, hermano, eso es gracia. Eso es gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso es gracia. El manantial de donde emanan las aguas, la raíz del árbol con preciosas flores y asombrosos frutos de la salvación, no es otra cosa que la gracia libre de Dios. La gracia libre de Dios. De ahí emana todo. De ahí emana la justificación, la salvación. De ahí emana la justicia, que se tiene que llamar obligatoriamente de Dios, porque emana de su gracia. El Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 71, dice: ¿en qué sentido es la justificación un acto de la libre gracia de Dios? ¿En qué sentido la justificación, el acto de declarar justo a ciertas personas en Cristo Jesús, eso es un acto de la libre gracia de Dios? ¿En qué sentido? Y responde: aunque Cristo, mediante su obediencia y muerte, hizo una adecuada, verdadera y completa satisfacción de la justicia de Dios en pro de los que son justificados. Sin embargo, y escuche bien ahora, en tanto que Dios acepta la justificación de un fiador o de alguien que paga una fianza, Dios acepta, fíjense, ahí hay gracia ya, en tanto que Dios acepta la satisfacción de un fiador, porque perfectamente Dios podía demandar toda la justicia tuya, toda la justicia tuya. Tú te quieres ganar la salvación, arriba, justicia. Pero no, Dios aceptó, ya ahí hay gracia. Dios acepta la satisfacción de un fiador, de alguien que pague en tu lugar, que pague una fianza en tu lugar.
la cual él pudo haber demandado de ellos, dicen los autores del catecismo, y puesto que proveyó también el fiador. Bendito sea Dios. Proveyó el fiador, es decir, su propio y único hijo, imputándoles, poniendo a su cuenta, a la cuenta de los justificados, su justicia, y no exigiéndoles nada, absolutamente nada, para su justificación menos fe, la cual es también un don, dice el catecismo. Su justificación es para ellos de la libre, y fíjense cómo dice libre, es importante, gracia de Dios. Libre, hermano. Él no estaba obligado a tener gracia. Por favor. Hay cada vez argumentos humanos pecaminosos por ahí. Es que Dios estaba solito y Él quería la compañía de nosotros. Es que nosotros somos tan buena compañía. Somos tan buena compañía que Dios tuvo que primero enviar a su Hijo. Bueno, hacer todo lo que tuvo que hacer para cambiarnos totalmente. Hermanos, es libre la gracia de Dios. Calvino dijo en relación a esa gracia, en relación a la fuente de donde emana la justificación. En cuanto a la causa eficiente, raíz o fuente de esta justificación, dice que, el texto, somos justificados gratuitamente por su gracia, dice Calvino, y así dice la Biblia. De este modo expresa doblemente, Calvino dice gratuitamente y por su gracia. Dice, de este modo expresa doblemente que el todo es de Dios y que ningún mérito existe por nuestra parte. Ya era bastante con haber puesto en oposición los méritos del hombre y la gracia de Dios. Pero para que no podamos imaginarnos una semigracia, como se le imaginan los arminianos, una semigracia, por esta repetición, gratuitamente por su gracia, ha reforzado, dice Calvino, y declarado con más claridad lo que quería decir, atribuyendo el efecto completo de la justicia a la sola misericordia de Dios. Hermano, por último, en este punto vamos a pasar a la esencia o la médula de la justicia de Dios. La esencia o la médula de la justificación, dice la Escritura, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, por la fe en su sangre. Entonces el instrumento es la fe, la causa, la gracia de Dios, pero la esencia es la obra de Cristo. Es Cristo en su obra. Hermano, esta justificación depende de un mediador, de un fiador, que Dios nos otorgó, pero que hizo su obra completa, Cristo Jesús. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿está ahí conmigo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano, es Cristo la esencia de la justificación, la médula, el centro. Ya hemos hablado de la fuente o raíz, ¿verdad? La gracia de Dios, de la justificación. Ya hemos hablado, pero ahora Pablo nos resalta también la savia de ese hermoso árbol. La raíz, la gracia de Dios, pero la savia que pasa a través de todo ese árbol, Cristo es esa savia, la esencia de la justificación. El apóstol dice, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Y tenemos que explicar qué cosa es redimir, al menos, aunque hemos hablado muchas veces, tenemos que decir algo de la redención. Y hermanos, cuando se habla de redención tenemos que hablar de esclavitud. Y nosotros, como nunca hemos sido esclavos, por eso tenemos que explicar qué cosa es redención. Redención no es otra cosa que, para decirlo en pocas palabras, que comprar de la esclavitud, libertar de la esclavitud por un precio. Hermanos, eso es lo que hizo Cristo por nosotros.
Cristo nos redimió. Cristo, como en la ley se ordenaba, habían ciertas leyes sobre ciertas redenciones que ocurrían cuando alguien se vendía voluntariamente a alguien porque no tenía dinero, y ese alguien pues tenía ya ahora poder sobre esta persona que se vendió a él. Él ahora le está pagando poco a poco con su trabajo. El esclavo pagaba poco a poco en el tiempo con su trabajo lo que le debía a cierta persona. Y en la ley dice que un familiar de ese esclavo podía venir y pagar lo que éste debía a aquel que que era su dueño en este caso. Podía pagar la suma que él debía y podía así redimirlo de la esclavitud. Cristo se hizo hombre, vivió con nosotros, se hizo nuestro familiar para luego morir en nuestro lugar y pagar el precio que nosotros teníamos que pagar para nuestra libertad, la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Él murió en nuestro lugar. Él llevó la condena en nuestro lugar. Él nos redimió. Con su vida y con su muerte nos rescató, nos redimió de la esclavitud. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios proveyó a ese mediador, a ese fiador. Y ese fiador hizo el trabajo, pagó el rescate por nosotros. Dios lo puso, dice el texto, como propiciación. Dice el versículo 25, a quien Dios puso. Y nuevamente vemos aquí la raíz y la savia unida. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dios lo puso como propiciación. Y es otra palabra que tenemos que, por supuesto, aclarar. Este término debe ser visto de varias maneras. Y una de las maneras que es correcta es hacer propicio ante Dios. Hacer propicio ante Dios. Hermano, nosotros, si Dios nos mira tal y como somos, solo va a haber pecado. Y solo va a haber sobre nosotros ira. Jesús nos hace propicio delante de Dios. Él lo puso para que nosotros fuéramos propicios delante de Dios. Él lo puso y murió en nuestro lugar, pagó por nuestra condena, pagó por nuestros pecados para que nosotros seamos ahora aceptables delante de Dios. Solo si tú miras a Cristo vas a ser propicio delante de Dios. Solo si confías por medio de la fe. Fíjate, aquí hay una relación que nosotros no podemos dejar de mirar. Miren en este verso la fuente, el medio y la esencia. Dice el versículo 25, a quien Dios puso, esa es la fuente. Es Dios quien lo puso. Como propiciación por medio de la fe en su sangre, el medio y la esencia, la sangre de Cristo. La muerte de Cristo, en otras palabras. Cuando se habla de la sangre, está hablando tipológicamente de la muerte de Jesús. El término propiciación debe ser visto como aplacar la ira. También, como aplacar la ira de Dios. Por medio de la propiciación, por medio del sacrificio de Cristo, se aplaca la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios fue satisfecha en la muerte sustitutoria del Cordero de Dios en lugar de nosotros. Y debe ser visto en sentido tipológico del propiciatorio del tabernáculo. Pues la palabra que se usa aquí es la misma palabra que se usa en la Septuaginta. Recuerden que es una versión griega del Antiguo Testamento. Para decir propiciación viene del término propiciatorio del Antiguo Testamento. Y muchos comentaristas serios coinciden en que puede ser visto desde el punto de vista tipológico. El propiciatorio no era otra cosa que la tapa que cubría el arca del pacto. Esa tapa que cubría el arca del pacto, que tenía también dos querubines encima, mirándose uno al otro y mirando hacia abajo también.
esa tapa del propiciatorio también era el lugar donde se vertía la sangre o se salpicaba la sangre del cordero que una vez al año era sacrificado y que era el pago de la expiación de todo el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Ese cordero, por supuesto, que tipificaba al verdadero cordero de Dios que quita verdaderamente el pecado, el cual es Cristo. Cuando se salpicaba esa sangre encima de ese propiciatorio y este sacerdote podía salir, el pueblo confesaba que había un año más de perdón delante de Dios. Dios había perdonado sus pecados y podían estar un año más gozando de las bendiciones y el perdón de Dios. Aceptó Dios el perdón. Aceptó Dios el sacrificio por nuestros pecados. No nos mató, no consumió al sumo sacerdote. Pudo entrar allí, recibió la ofrenda y su sangre la sangre del cordero fue vertida encima del propiciatorio y fue aceptado. Pero ahora tenemos que Cristo es el propiciatorio que Dios puso. Y todo el que tiene fe en su sangre, fíjense que no dice en la muerte, dice en su sangre, porque la sangre era lo que veían los sacerdotes. Dice, a quien Dios puso como propiciatorio por medio de la fe en su sangre. Este es el Cordero de Dios que verdaderamente quita el pecado. Es la esencia donde debe estar puesta nuestra fe. Así debe ser visto Cristo como el propiciatorio puesto por Dios para aplacar su ira, para otorgar perdón por medio de su muerte. Calvino dice, he aquí la esencia de nuestra justicia, que Cristo por su obediencia ha satisfecho la justicia del Padre y poniéndose en nuestro lugar nos ha librado de la tiranía de la muerte bajo la cual estábamos cautivos. Pues por la expiación de su sacrificio nuestra condenación ha sido suprimida y abolida. Un hombre de Dios, también del pasado, un reformador, dijo refiriéndose a este texto, me parece que ha querido de una vez por todas decirnos Pablo que Dios nos es propicio tan pronto como tenemos nuestra confianza fundada en la sangre de Cristo. En cuanto tengas tu confianza puesta en la muerte de Cristo en tu lugar, Dios te es propicio. Es lo que dijo este reformador. Y es lo que dice el texto, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si tenemos fe en su sangre, en su muerte, Cristo es nuestro propiciatorio. Por último, hermano, vamos a ver el fin o propósito de la justicia de Dios. En los últimos versos 26, 27 y 28 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hermano, dice el texto, para que Él sea el justo y el que justifica. Hermano, el fin o el propósito de la justicia de Dios. El fin y el propósito de esta justicia que ha sido manifestada, que en Cristo Jesús hay redención, que Él lo puso como propiciación y que ahora lo único que demanda es fe en su obra completa. El fin de esa justicia, que no es del hombre, es de Dios, es manifestar en todo el universo que Él es el justo y Él es el que justifica. El fin de esta justicia de Dios manifestada es para que no haya motivos ninguno de jactancia o orgullo del hombre en la salvación. No puede haber motivo. Por eso es que el arminianismo es un error teológico grave que conduce a herejías. ¿Por qué? Porque le roba la gloria a Dios.
El motivo por el cual la justicia de Dios se manifiesta es para que no haya jactancia. ¿Dónde pues está la jactancia? A ver, ¿quién fue el que obró aquí? Dios solamente. Hubo un precio, sí hubo un precio, pero para ti es gratuito. Él pagó todo. Él es el justo. Él es el que justifica. Él puso el fiador. Él lo ha hecho todo. ¿Dónde está la jactancia? Queda totalmente excluida. Queda totalmente eliminada. Por la ley de las obras, no. Por supuesto que por la fe. Queda excluida. Por eso nadie se puede enorgullecer de la fe tampoco. Porque es un don y porque es algo que recibe lo que Dios hizo. Simplemente confía en lo que Dios hizo. Hermanos, el hombre queda a merced de Dios. En esta justicia, en esta revelación de la justicia, el fin, el propósito es el siguiente. Tú que estás aquí, me estás escuchando, estás a merced de Dios. Dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Nada puedes hacer. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pregunta equivocada. Se la hicieron a Jesús, ¿te recuerdas? ¿Qué tengo? Maestro bueno. No estaba viendo en Jesús al Cristo. Estaba viendo un maestro bueno. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí empieza Jesús a decir, bueno, los mandamientos, no matarás, le enseñó solamente la segunda parte de la, o sea, la segunda tabla. Hace esto con el prójimo. Todo eso lo ha hecho. Porque así hace el injusto. El injusto piensa que él es justo y que guarda la ley. Por su parte, el justo sabe que no la guarda y por eso espera solo de Dios. Jesús le dijo, todo eso lo has hecho. Te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, para ver si es verdad que tú estás amando todo eso. Y luego ven y sígueme. Para ver si amas a Dios de verdad, con todo el corazón. Entonces ahí comenzó a cancanear y a darse cuenta. Hermanos, nosotros estamos a merced de Dios. A merced de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. No hay nada que puedas hacer. Por fe, solo tienes que confiar en la obra, en las promesas y en la obra de Dios, porque la justicia de Dios, Él es el justo y Él es el que justifica. ¿Puedes ver tú a Dios obrando a tu favor? ¿Puedes creer eso? Debes creer. La salvación es de Jehová. Después de ver todo este panorama, no podemos dejar de decir lo mismo que Lutero. Si me miro a mí mismo, veo imposible salvarme. Si miro a Cristo, veo imposible perderme. La pregunta que nos toca hacer es la siguiente: ¿dónde estás mirando? ¿Dónde tienes puesta tu mirada y tu esperanza? ¿En tus propias fuerzas y méritos y obras? ¿O solo miras a la obra perfecta y completa de Cristo? Oh Cristo. Bendito sea. Si miramos a nuestro propio esfuerzo o mérito, si miras a tu propia justicia, si miras a tus propias buenas obras,
teniendo la esperanza de ser justificado, estarás mirando dentro de densas tinieblas, estarás en total oscuridad y en ninguna esperanza. Solo en Jesucristo hay luz y esperanza de vida para ti y para mí. No tienes que obrar, tienes que creer. Tienes que creer en aquel que ha obrado. La luz del Evangelio ha brillado para nosotros aquí hoy. Quizás muchas veces, pero hoy ha brillado con este texto. Si no vemos esa luz, y si no vemos toda la luz y toda la gloria, y sé que nadie ha visto toda la luz y toda la gloria, un día quizás la veremos. Pero si no hemos visto suficiente luz y suficiente gloria, es por nuestra incapacidad para mirar, no por falta de luz y de brillo. Es nuestra incapacidad para mirar debidamente. Para todos los que estamos en Cristo, que estamos en este salón, recordemos siempre que toda la gloria, la salvación del hombre es de Dios. Toda la gloria es suya. Toda la gloria en tu salvación es de Dios. Él debe ser adorado, Él debe ser reverenciado. Hermano, no te atrevas a pecar queriendo dar gloria a algo que hace el hombre en la salvación. No te atrevas a pecar de esta manera, porque ¿dónde pues está la jactancia? El propósito de la revelación de la justicia de Dios es que toda la gloria sea para Él. Hermanos y amigos, la conclusión a que podemos llegar después de mirar este texto, explicando, yo creo, el Evangelio, la salvación o la justificación, donde aquí se manifiesta claramente la justicia de Dios, no es otra la conclusión que la misma a la que llegaron los reformadores del siglo XVI y XVII. Solo la fe, solo Cristo, solo la gracia de Dios y solo a Dios sea la gloria. Padre, así confesamos, así lo vemos en tu palabra. Ayúdanos a vivir creyéndolo y confesándolo. Concédenos, Señor, a ti darte toda gloria, vivir para tu gloria, vivir en agradecimiento a la obra que tú has hecho en Cristo Jesús, a tu justicia revelada en Cristo Jesús. Gracias por tanto amor manifestado para criaturas inútiles, pecadoras, capaces de mucho mal, pero que te ha placido salvar para gloria, para adoración y honra de tu bendita gracia. Gracias damos en Cristo Jesús. Amén.